Buenas noches, un placer saludarlas y saludarlos hoy en Conferencia Vampiro. Hoy vamos a tener un super tema que tiene que ver con el análisis de los delitos contra la salud. Vamos a conocer cuándo va a estar definida la investigación y el procedimiento, porque no todas las cantidades son iguales. Y bueno, ¿cuándo va a tener función la autoridad local y cuándo va a tener función la autoridad federal? Además, vamos a hacer algunos nombres de las sustancias ilícitas y cuáles son los requerimientos que establece la Ley General de Salud para que puedan ser transportados, para que tengan la posesión. Y bueno, no vamos a ver todas las sustancias, pero bueno, si ustedes en algún momento pensaron delitos contra la salud, nada más tiene que ver con algunos tipos de drogas ilícitas, las más comunes, pues déjame les comento que hay muchas más sustancias que tiene controlada la Ley General de Salud. Y obviamente el transporte, la posesión, el uso, todo está regulado por esta ley. Por lo cual, vamos primero a revisar lo que refiere la Ley General de Salud y posteriormente nos vamos a abocar a lo que establece el Código Penal Federal. Además, vamos a establecer que, bueno, una autoridad local puede llevar investigaciones relacionadas con delitos contra la salud, sí. Que sus jueces, sus tribunales pueden llevar el procedimiento penal hoy con el nuevo sistema penal acusatorio de personas que se les haya encontrado en posesión, transporte, droga ilícita, también. Pero tenemos que revisar cuál era la cantidad que tenía. Hay una tabla que lo establece. Y esa tabla no viene en el Código Penal Federal. La tabla la establece la Ley General de Salud. Vamos a ver pequeños detallitos con respecto a, bueno, qué es lo que señala la ley, ¿sí? Y cómo se va a establecer en un caso concreto que nos puede llegar a tocar con respecto a un procedimiento penal. Y recuerden, puede ser en un tribunal estatal o puede ser en un tribunal federal, ¿sí? Bueno, ya por ejemplo se nos adelantó un poco lo que es el licenciado Manuel Alberto, la hora el tema muy importante que hay a nivel internacional, que es el tráfico ilícito de una droga que es muy proveniente de China. Y bueno, no voy a mencionar mucho tipo de drogas para ver, drogas ilícitas, no nos vayan a cancelar el video cuando lo suba a nuestro canal de YouTube. Pero bueno, hay una droga muy famosa, existen muchos problemas en diversos países por el consumo de esta droga, es súper adictiva. Es más, este tipo de droga ilícita, bueno, nace, pero con los fines médicos. Hay una pastilla que lleva un cierto nombre que la ocupan para personas que ya están con una enfermedad terminal. Y esa la ocupan para que, bueno, para que tengan un poquito mejor de vida. Pero, pues, ¿sabes? Se le ocurrió tomársela nada más así como que jugando y pues viajaron al infinito y más allá. Y es una droga que está en un precio muy bajo y es de consumo adictivo muy alto. Es por eso la gran problemática que existe eso. Ya está, es una última de las reformas que establecieron en lo que respecta a la prisión preventiva oficiosa ahorita en diciembre de 2024. Y bueno, el verlo puesto ahí nada más es un indicativo, ¿no? Yo siempre he estado en la posición de que, bueno, ya no se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, espero que así continúe ya. Si los jueces llegan a otorgar, ese es otro rollo, o ministerios públicos que la soliciten, es otro rollo. Porque bueno, van a tener que hacer el análisis que hoy sabemos que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y se debe de cumplir, pues las sentencias que ya conocemos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ok? Bien, pero eso es otro tema que algún día lo hará su servidor. La verdad no, yo no le veo mucho sentido. Todo el mundo habla de la prisión preventiva oficiosa, pero pues bueno, es algo que está en la Constitución, pero no se aplica. Así de sencillo y bueno, no me voy a desgastar haciendo eso porque pues, ya otros, ya lo escucharán ustedes de otros profesores. Yo en lo personal dudo que llegue a ser una conferencia de esa naturaleza.
Bien, vamos a nuestra presentación para que le vean. Recuerden, quien quiera la presentación se la vamos a enviar por correo electrónico. Quien guste también pertenecer a nuestros grupos vampiro, nuestros grupos de WhatsApp, grupos muy serios, por favor suban su número telefónico. Son grupos que sus servidores quien los revisa siempre. Y bueno, hoy nos toca ver delitos contra la salud. Va a estar también nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos con nuestro tema del día de hoy, ¿ok? Bien, espérenme tantito para cambiar la modalidad de aquí, que no me acuerdo cómo era. Ok, este era. Para que ustedes lo puedan ver mucho mejor, ¿ok? Muy bien. Nos remontamos a lo que es la Ley General de Salud. Eso se lo van a encontrar en un tema que se llama estupefacientes en el artículo 234. Y bueno, para los efectos de esta ley se consideran los siguientes como estupefacientes, ¿ok? Bien, aquí la Ley General de Salud menciona muchas sustancias que ellos le denominan estupefacientes. Y bueno, todas estas sustancias están obviamente legisladas por la Ley General de Salud, y obviamente la Ley General de Salud indica cuál va a ser su tratamiento. Yo aquí nada más les pongo algunos, no vamos a ver todos, pero bueno, aquí señalo, por ejemplo, lo que es la cannabis, la cocaína, y bueno, que son sustancias que obviamente están prohibidas por la Ley General de Salud o tienen un tratamiento especial para su transporte y todo eso. Aquí, por ejemplo, hay otras más, ¿no? Hay otra más, y aquí, por ejemplo, nos encontramos con lo que es la heroína, ¿no? Eso tomando en cuenta las que ya son famosas, ¿no? Pero no son únicas, hay muchísimas más sustancias. Es más, debería de haber un curso, esta conferencia deberían de impartírsela también a todos los policías operativos, porque pueden tener un camión, pueden detener una revisión, por ejemplo, y pueden encontrar estas sustancias. Y bueno, ¿cuál sería la revisión de los papeles para poder identificar si ese tráfico que están haciendo en ese momento es legal o no es legal? Y yo les apuesto, en verdad, que muchas policías municipales, muchas policías de investigación o hasta los mismos elementos federales de seguridad pública desconocen esta lista. Entonces, las personas, nosotros como abogados defensores, debemos de conocer la lista porque nos puede llegar un asunto, ¿no? Y te mencionas que fue el tráfico de una sustancia X. Nosotros tendremos que buscar dentro de la Ley General de Salud efectivamente si esa sustancia es un estupefaciente, si efectivamente está regulado dentro de la Ley General de Salud, ¿no? Pero bueno, las grandes deficiencias que existen dentro de los operadores de seguridad pública. Una de tantas. Muy bien. Ok. La Ley General de Salud establece que los isómeros de los estupefacientes de la lista que ya estábamos comentando, a menos que estén expresamente exceptuados, algunos los va a señalar la ley, cualquier otro producto derivado o preparado que contenga sustancias señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga y cualquier otra sustancia que termine, la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. ¿Ok? Bien. Hay una lista, ¿sí? Hay algunos que que son exceptuados, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los exceptuados? Por ejemplo, si es un producto derivado de esa sustancia, si es un precursor químico, ¿no? Puede quedar exceptuado de las sustancias, de los estupefacientes, porque bueno, hay que recordar una cosa. Una cosa es un precursor químico y otra cosa es un estupefaciente. El estupefaciente como tal es la sustancia, tiene una configuración química, tiene un nombre específico. Y los precursores químicos es un conjunto de sustancias que al realizar diversas operaciones químicas, al realizar su unión o algún proceso químico, se llega a esa sustancia, a ese estupefaciente. Entonces, existen muchos precursores químicos que obviamente ¿cómo les diré? No están señalados en la lista
porque bueno, esos precursores son lícitos, o sea, eso los puedes comprar en cualquier lado y pueden tener diversos fines, pero por ejemplo, ya unidos se puede realizar la sustancia, la estupefaciente que está prohibido por la ley. Aquí es donde empezamos a tener un grave problema, por ejemplo, a mí me tocó como investigador, que bueno, pues, a ver, están produciendo, por ejemplo, pastillas, una droga con pastillas, ¿no? Que la más común, pues la metafetamina, ¿no? Entonces, esa pastilla tiene diversos precursores químicos, ¿sí? Entonces, al momento que realizamos nosotros la investigación, descubrimos o aprendimos en la práctica de la investigación que, bueno, esos precursores químicos, pues los podían utilizar para otras cosas, no para hacer esa estupefaciente que está prohibido por la Ley General de Salud. Pero cómo nosotros, o sea, nosotros, ¿cuál era mi tarea a mí como investigador? Cómo yo conectaba esas sustancias que no estaban prohibidas a transportarlas, a moverlas de un lugar a otro o almacenarlas, cómo los ligaba con el laboratorio. Y eso fue clave, porque nosotros tendríamos que hacer y realizábamos las operaciones ya en los laboratorios, no lo podíamos hacer por separado. Entonces muchos, por ejemplo, no, me tocaron, por ejemplo, muchos del ejército sobre todo. No, que hay que detenerlo, lleva los precursores químicos, sí, pero no es delito. Hay que esperarse, hay que continuar con las investigaciones para poder llegar a lo que sería el laboratorio. Y ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Esto siempre y cuando los precursores, pues no fueran también prohibidos por la ley. Si fueran prohibidos también por la ley, pues tendría que hacerlo. No voy a explicar cuáles son los precursores químicos, no es la finalidad de la clase del día de hoy. Ok, y nos vamos a definir exclusivamente en lo que son los estupefacientes. En un momento más adelante vamos a ver qué son los psicotrópicos. Esto para que ustedes tengan una visión mucho más diferente de lo que es los delitos contra la salud. Todo el mundo le preguntas delitos contra la salud y se va con la hierba, se van con la blanca, se van con las pastillas, y es lo único que existe. No, existen otras drogas ilícitas que obviamente las prohíbe la Ley General de Salud. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta eso y sobre todo, bueno, en un caso, pues, a nosotros nos pasó, ¿no? De que ya tenemos detectados los precursores, pero no podíamos detener a la persona. Tuvimos que alargar la investigación y nos dio muchísimo mejor resultado porque detuvimos a más personas, detuvimos a más droga y desmantelamos diversos laboratorios clandestinos. Entonces, fue una opción, pero eso solamente me tocó en la práctica, ¿sí? Ahora, soy abogado defensor, ya no soy operador de seguridad pública, entonces ahora pues tengo mucho más lente fino para saber cuando pues en un caso concreto está una persona detenida, pues hay que hacer un análisis de ver, bueno, cuál fue la sustancia, el estupefaciente, y todavía vamos más allá, a ver si las pruebas químicas son idóneas y pertinentes para ver convertirse de un dato de prueba, medio de prueba y luego que se desahoguen, ¿no? Pero a ver, fueron buenos los elementos que hicieron. Y bueno, eso ya son cuestiones que ya veremos a lo mejor en un futuro en una conferencia, pero ahorita nada más nos vamos a referir exclusivamente a lo que son los delitos contra la salud. Ahora, tenemos lo que es la siembra, el cultivo, la cosecha, la elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte o cualquier forma de prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo y en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier otro producto que los contenga queda sujeto a qué, ¿ok? Todo lo que acabo de decir, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, o sea, todos los verbos que ustedes acaban de escuchar que tengan que ver con un estupefaciente van a quedar sujetos a lo siguiente. Uno, las disposiciones que la ley y sus reglamentos establezca, ¿ok? Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos mexicanos sean parte y que se hubieran celebrado con arreglo y obviamente a las disposiciones de nuestra Carta Magna. Tres, las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General, los que establezca otras leyes o disposiciones de carácter general relacionados con la materia, las disposiciones relacionadas que imitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Todo lo que tiene que ver con los estupefacientes, sean moverlos, producirlos, sembrarlos,
recetarlos, entregarlos, tiene que tener vigilancia de las autoridades. Ejemplo, va un camión y un camión lleva una droga, es un estupefaciente señalado en la Ley General de Salud. Debe traer papelito, lo que se conoce como el impedimento, le puede ser una carta factura, lo que tenga que ver un documento, en el cual debe establecer qué cantidad lleva, qué tipo de estupefaciente de ella, de quién es, dónde lo va a entregar y bueno, cuáles son las empresas que están participando, personas físicas o personas morales, ¿sí? Y aparte de todo lo que les estoy platicando, el permiso por parte de las autoridades. Si no existe ese permiso de las autoridades, tiene que ser detenido y remitido a la gente del Ministerio Público, en este caso, si es una cantidad alta, ante la gente del Ministerio Público Federal, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, bueno, nada más hay un cierto tipo de sustancias, no. Y ahorita vamos a ver, ahorita ya que acabamos de ver, bueno, cuáles son los estupefacientes que menciona la Ley General de Salud. Pero más adelante vamos a ver otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los psicotrópicos, ¿ok? Que son estupefaciente y psicotrópico, son dos términos diferentes. La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal, ¿no? De los derivados farmacológicos de la cannabis sativa. O sea, la misma Secretaría va a diseñar, ¿no? Indica y americana o marihuana entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, ¿no? Sus isómeros y variantes estereoquímicos, así como normales investigaciones y producción nacional de los mismos. La Secretaría de Salud es la encargada de ejecutar esas políticas públicas, ¿no? Hay por ahí ya un amparo en revisión que ha establecido, bueno, pues de, el uso médico, ¿no? El uso normal de este tipo, esta droga ilícita. Obviamente que bueno, les dieron el amparo en revisión, a mí nada más me gustaría saber dónde la van a conseguir, ¿no? Porque quien regula su producción, pues también es la misma Secretaría de Salud. Entonces dicen que hay un viejo dilema con respecto a que si está permitido o no. Yo en lo personal siempre lo he dicho, si te tienes un consumo y es una droga ilícita, en la misma posesión es un ilícito. Ahí no va a haber vuelta de hoja. Ahorita no está permitido como en otros países. En otros países el consumo de drogas ilícitas hasta está permitido por sus propias leyes, pero no estamos en otros países, estamos en México, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando ustedes les lleguen a tener un caso de lo que es delitos contra la salud, primero tendrán que verificar, bueno, es pertinente la prueba pericial realizada, pero es que es una prueba pericial en química. ¿Cuánto fue la cantidad que se le aseguró a la persona? Y hay algo muy importante que vamos a ver más adelante, y les voy adelantando. No es la misma penalidad si nada más la traía o tenía fines de comercio. La penalidad, y déjenme les digo que la penalidad sí es muy alta y diferente, y ahorita más adelante vamos a revisar esa parte, ¿sí? Ahora, para el comercio o tráfico de estupefacientes en el interior del territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los requisitos que deberá satisfacerse y expedirá permisos especiales de adquisición o de traspaso. Entonces, la Secretaría de Salud debe de entregar una autorización a las empresas para poder mover, para que tengan en posesión estupefacientes que prohíbe la Ley General de Salud. Y obviamente tendrá que establecer, bueno, cómo los vas a mover, qué es lo que vas a hacer, cómo los vas a adquirir, cómo los vas a traspasar, de quién a quién pasa, cuál es la finalidad, a qué se dedica esa empresa. No es un permiso que les vayan a dar así nada más por dárselos, entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿ok? Continuamos con la siguiente. Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados en el artículo 235, los que ya vimos, ¿sí? Respecto a las siguientes sustancias y vegetales, ¿sí? Queda prohibido
el opio preparado para fumar, bueno, y los otros nombres, y la heroína, ¿no? Sus sales o preparados y algunos nombres que forman aquí, habla también de la coca, en cualquiera de sus formas derivadas o preparaciones, ¿ok? Entonces, ya aquí la Ley General de Salud nos establece una prohibición, ¿sí? Todo acto que se manejó en el 235. Si nos regresamos al 235, el 235 nos dice que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, bueno, todo esto, todos estos verbos que vimos en el 235 están prohibidos. ¿Para qué? Para el opio, ¿no? Para el opio, para la heroína, para la coca. O sea, aquí, o sea, ni siquiera hay permisos. Para este tipo de estupefacientes no hay permiso, entonces el simple hecho que los tengan ya es un delito, ¿sí? Entonces, hay que analizar por partes, desmenuzar los delitos. Recuerden, tenemos que desmenuzar para poder establecer bien nuestro análisis. Recuerden también, tenemos que hacer un análisis llamándonos a lo que es la teoría del delito, lo que son los elementos objetivos, algo que tocas, algo que ves, algo que escuchas, tus elementos subjetivos que van a ser los cuales vas a deducir de qué te da a entender esos elementos objetivos y los elementos jurídicos, que es el tipo penal, ¿sí? Se los platico así de manera muy sencilla para que se pueda entender, ¿ok? No nos vamos a meter mucho en la dogmática y acordarnos de los grandes escritores de la teoría del delito, no. Vámonos rápido para abocarnos a lo que es ahorita va a ser el análisis de lo que es delitos contra la salud. Igual prohibición puede ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias, ¿sí? Puede prohibir otras sustancias la Secretaría de Salud, señaladas en el artículo 234 de esta ley, cuando se consideren que pueden ser sustituidas en su uso terapéutico por otros elementos a, a su juicio no originen dependencia. Alguna prohibición puede establecer la prohibición de algunas otras sustancias, de algunos otros estupefacientes que puedan ser sustituidos, pero en términos generales tendrán que tener una autorización. La Ley General de Salud es muy clara, para eso sí te da autorización y para ciertos estupefacientes, pero para estos o sea, ni siquiera hay autorización. El simple hecho que los siembres, que los cultives, que todo esto siempre va a ser un delito. Ahora, solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud autorizará a algunos organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella dependencia la adquisición de estupefacientes, ¿no? Lo que comenta el artículo 237. Pero dichos organismos e instituciones comunicarán a la Secretaría de Salud el resultado de la investigación efectuadas y cómo fueron utilizados. O sea, ¿se puede realizar investigaciones con ese tipo de estupefacientes? Sí, pero con autorización de la Secretaría de Salud. Ahora, fíjense, cuando las autoridades competentes decomisen estupefacientes o productos que los que contengan los mismos se listan a continuación, deberán dar de aviso a la Secretaría de Salud para que exprese su interés en algunas o alguna de estas sustancias. Ok. La autoridad ministerial, junto con formamos el famoso triángulo investigador, Ministerio Público, Perito y Policía, pues arman un operativo, no sé, hicieron un cateo o hicieron una revisión a un vehículo, como una denuncia, se aplica lo que debe ser. Se aplicó el control preventivo, que espero que ya se comprenda, ¿no? Lo hemos dicho hasta el cansancio a todos los servidores públicos. Y decomisan un estupefaciente. ¿Y qué creen? Pues no había autorización de la Secretaría de Salud, puesto a disposición del Ministerio Público y se habla un proceso penal. Bien, cuando lo tengan ya asegurado, tendrán que avisar a la Secretaría de Salud para ver si le interesa algún tipo de esas sustancias y a lo mejor se ocupen, ¿no?, en la producción de algún medicamento o alguna otra cosa. En caso de considerar que alguna de las sustancias citadas no reúnen los requisitos sanitarios para ser utilizadas, la Secretaría de Salud solicitará que se incinere. O sea, ¿sabes qué?
pues tengo dudas, no junta los requisitos sanitarios, pues simplemente se incinera. La Secretaría tendrá la facultad de adicionar a esta lista sustancias, ¿no? ¿Pueden sumar las listas de estupefacientes? Sí. Ok. Bueno, ¿cuál es la forma en cual la Secretaría de Salud, bueno, prescribe, ¿no? Prescribe cuando estamos hablando de estupefacientes. Solo se va a poder prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación se mencionan, ¿no? Los que tengan título registrado por las autoridades educativas, que cumplan con la ley, sus reglamentos, los requisitos que determine la Secretaría de Salud. Y bueno, ¿quiénes pueden prescribir estupefacientes? A lo mejor es una medicina que se utiliza para algún padecimiento en el cual trae un estupefaciente, pero es una medicina, es un laboratorio que tuvo la autorización de la Secretaría de Salud para producir, o es un medicamento que viene de otro país que cumplió con los requisitos sanitarios, algo que está controlado 100%. Bueno, ¿quién los puede prescribir? Ojo, médicos cirujanos, médicos veterinarios cuando los prescriben para la aplicación de animales, los cirujanos dentistas para casos odontológicos, los pasantes de medicina durante la presentación del servicio social y podrían prescribir estupefacientes, bueno, con algunas limitaciones de la Secretaría de Salud que determine. De ahí en fuera, nadie. O sea, nadie. Simplemente si hay un estupefaciente que se va a prescribir mediante un medicamento, debe ser prescrito por un médico, por un dentista, por un veterinario o los pasantes en algunos casos, ¿sí? Aquí es muy importante porque vamos a poner un ejemplo y esto los puede pasar en la vida real. Les hablan, ¿sabes qué, Lick? Necesito que nos ayudes, tú eres penalista, sí, está detenido mi familiar y tú le vas a preguntar, bueno, ¿por qué lo detuvieron? Es que le encontraron 4 cajas de X sustancia, ¿de qué X estupefaciente? Ok, bueno, pero pues dime de qué está enfermo o algo, lo podemos acreditar porque pues tiene 4 cajas, o sea, ¿quién le va a dar 4 cajas? Y dice el cliente, oh, pues que ese es el problema, tiene 4 cajas, no sabemos de qué está enfermo y no trae la receta médica. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Estamos en problemas, ¿sí? Todo, o sea, ¿y eso a qué voy? A que mucha gente, pues a lo mejor sí está enferma y trae sus 4 cajas porque fue a comprarse sus 4 cajas y trae su receta. Pues obviamente yo lo que recomiendo mucho es que falta mucha cultura jurídica, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de prevención. Si te dan digamos, una nota, digo porque una vez yo estaba con un amigo y me dice, estábamos en una fiesta. Me dice, oye, voy a ir a comprar unos medicamentos, acompaña, vamos a la farmacia. Y fuimos una amiga, un amigo y yo. Vamos a la farmacia, él pues entrega la receta, le paga el medicamento, leo el medicamento y me doy cuenta, oye, ¿qué crees? Esto está en la lista de los de estupefacientes de la Ley General de Salud. Y me dice, ¿cómo sabes? Le digo, pues tanto tiempo investigando esto, pues tú crees que no me voy a saber los nombres. Y me dice, oye, sí, no, está bien, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que tú entregaste la receta, no te la dio el de la farmacia y tú sales con las cajas. Si yo soy un policía y conozco de delitos contra la salud, te detengo y te pongo a disposición del Ministerio Público. Y me vas a decir que tú estás enfermo. No, quien está enfermo es tu tía, no tú. Y eso sí es un problema. ¿Por qué? Porque en ese momento tú tienes la posesión de un estupefaciente que la ley genera eso. Y tú puedes decir, es que yo la entregué a la farmacia, sí, pero lo que es esto y aquello, te pone a disposición y por lo menos ya vas a estar 48 horas en la agencia del Ministerio Público, ¿no? Entonces aquí se debía de regularse esa parte, ¿no? Decir, bueno, sí, te entregamos farmacia esta, pues déjale sacar una copia o algo y siempre estar portando el por qué traer estupefacientes, y más cuando son estupefacientes, ¿no? Esto es un caso que se puede encontrar en la vida real, ¿sí? Bien. La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales que contendrán para su control un código de barras, asignado por la Secretaría de Salud o por las autoridades sanitarias estables en los siguientes términos. Las recetas especiales serán formuladas por los profesionales que ya vimos: médico, veterinario, odontólogo y en algunos casos pasantes en medicina.
La cantidad máxima de unidades prescritas por día deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del producto. O sea, debe de haber ahí, debe estar compaginado, ¿ok? No puede haber una receta donde te digan, te doy 20 cajas de este estupefaciente, y los 20 cajas, pues como que ¿para qué, no? Entonces, ese bueno, nosotros que tenemos, conocemos delitos contra la salud, sabemos que eso ya no es una enfermedad, es un tráfico, es un comercio ya que están haciendo, ¿sí? Otro punto importante, dice, recetas con código de barras, ¿sí? Yo, por ejemplo, en diversos operativos que tuve la fortuna de participar, pues obviamente sí cachamos a muchos médicos, hubo muchos médicos detenidos, porque recetaban 20, 30 cajas y espérense, la receta no tenía código de barras, no tenía la autorización del sector salud y en algunos casos ni siquiera la cédula profesional del doctor era real. Entonces, hay que tener cuidado y nosotros como abogados después nos tenemos que conocer eso. Por ejemplo, en un caso que uno de nuestros clientes nos estén señalando por tráfico de estupefacientes y que es un medicamento en el cual, bueno, primero vamos a tener que revisar que el estupefaciente sí está en la lista, lo revisa, sí está en la lista y no hay permiso, no hay nada y dicen, bueno, ¿y por qué te tuvieron? No, pues, ¿qué crees? Que yo tengo aquí mi receta, pero tu receta dice 20 cajas. Y como que para qué 20 cajas, ¿no? Así nada más dice 20 cajas de tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues te conviertes en una persona que pues un poquito, pues no va a estar muy complicado. Ese tipo de asuntos por lo general terminan en un procedimiento abreviado, es una realidad, ¿sí? Entonces, no hay mucho que hacer, ¿no? Muchos clientes te dicen, no, pero aquí está la receta, sí, pero la receta no cumple con los requisitos que señala la Ley General de la Salud, y uno de ellos, ¿qué es? Código de barras, ¿sí? Y obviamente, si un doctor te va a recetar, por ejemplo, para un mes, ¿qué te gusta? Una tableta al día, pues pone que cada caja tenga 30 tabletas, te da una caja. Tiene lógica, ¿verdad? Pero si te da una receta para 30 cajas, pues a mí como abogado defensor me dejas bien así como que espérame, ¿no? No, o sea, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero ustedes tienen que aprenderlo, ¿sí? Tienen que analizar. Ahora, ojo, también es importante esta parte. Ok, son 30 cajas. Pero ¿qué crees? Aquí está el código de barras. La cédula sí es. Y el médico, a ver, vayan a traer al médico. Sí, yo le firmé y yo le di las 30 cajas. Ok, ¿por qué? ¿Por qué crees? Porque son tres familiares que están mal. O son para varios, no nomás para uno. Entonces ahí te tienen que entregar a tu cliente. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber delito, ¿sí? Ahora, las prescripciones de estupefacientes a que se refiere el artículo anterior solo podrán ser sustituidas por los establecimientos autorizados para ese fin. Obviamente que en eso no hay tema. Los citados establecimientos, fíjense, recogerán invariablemente las recetas o permisos, ¿sí? Harán los asientos respectivos en el libro de contabilidad de estupefacientes y entregarán las recetas y permisos al personal autorizado de la Secretaría de Salud cuando el mismo lo requiera, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa cuando el enfermo sale con las cajas afuera? Ya no tienen manera de comprobarlo. Aquí se debería de reformar. En toda mi carrera sí hubo casos que estuvimos haciendo revisiones, sí, pues la gente decía, sí, pues tengo 3 cajas, estoy enfermo, y si es un estupefaciente, pero la receta la dejé en la farmacia. Ahí nosotros lo que hacíamos es, a ver, vete a la farmacia, a ver, señor, vino, sí, y aquí está la receta, ok, perfecto, no hay delito que perseguir, usted no queda detenido ni nada, ¿no? Pero pues imagínate, o sea, imagínate cuántos supuestos te puedes encontrar así, y policías que no hagan bien su trabajo, pues van a hacer sus fechorías, ¿ok? Bueno, únicamente se surtirán prescripciones de estupefacientes cuando procedan de profesionales autorizados, los que ya vimos, y que contengan los datos completos requeridos en las recetas especiales y las dosis cumplan con las indicaciones terapéuticas aprobadas. Y es a lo que voy. Si un enfermo necesita tomar un estupefaciente, pues obviamente a lo mejor se lo dan para un mes, ¿no? Y no va a tener 20 o 30 cajas, ¿me entienden? Entonces, es importante que nosotros conozcamos, bueno, cómo lo menciona estos delitos. Y acuérdense, no todo es marihuana, cocaína, y no, o sea, hay otros estupefacientes, nosotros necesitamos conocerlo. De ahí, de por qué hacer esta clase de delitos contra la salud. Los preparados que contengan
tales sustancias, no las voy a mencionar todas, que formen parte de la composición de especialidades farmacéuticas, obviamente estarán sujetas para los fines de su preparación, prescripción, venta o suministro al público. Bueno, hay sustancias que, bueno, que van a estar controladas, sí. ¿Por qué? Porque ellas en conjunto a lo mejor van a formar otras sustancias, lo que yo les decía, que existen precursores químicos que pueden transportarlos de allá para acá y algunos que van a estar prohibidos por la Ley General de Salud. Muy bien. Para los efectos de esta ley, se consideran sustancias psicotrópicas. ¡Wow! Ahora ya nos encontramos psicotrópicas. Entonces acuérdense, o sea, la verdadera para todo el mundo, drogas ilícitas, está bien, drogas ilícitas, pero el término correcto es estupefacientes y psicotrópicos, ¿ok? Bueno, ¿qué es un psicotrópico? Las señaladas en el 245 de este ordenamiento, ahorita los vamos a ver, y aquellas que determine las autoridades. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en 5 grupos, ¿ok? Entonces, no es lo mismo un estupefaciente que un psicotrópico, ¿ok? Bien. Uno, las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que pueden ser susceptibles de un uso indebido o abuso. Constituyen un problema especialmente grave para la salud pública y son las que acabamos de ver. La Ley General de Salud divide por grupos los psicotrópicos, que también tienen que estar determinados en unos permisos, autorizaciones por parte de las autoridades sanitarias. Aquí, por ejemplo, tenemos sustancias, ¿no? No vamos a mencionar todas, digo, la misma Ley General de Salud las establece. Y bueno, cualquier otro producto derivado preparado o que contenga las sustancias señaladas, obviamente anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud, sus precursores químicos y en general, los de naturaleza análoga. Lo que respecta a los psicotrópicos, y bueno, sí hay sustancias, sí hay precursores químicos. Y bueno, como yo les dije, hay precursores químicos que sí va a señalar una autorización por la Ley General de Salud. Hay otras que no. Hay precursores químicos que, bueno, los utilizan para otras cosas, ¿no? Aquí el detalle es que los investigadores, o bueno, donde yo estuve, pues nos tuvimos que aprender todos los precursores químicos, por ejemplo, que cuando están unidos, sí puede ser llevados a un laboratorio para convertir un estupefaciente ilícito, no una droga ilícita, ¿sí? Pero obviamente, pues ahí es un estudio mucho mayor, amplio, para poderlo conocer. Nosotros, como abogados defensores, no somos químicos, no sabemos cuáles son las reacciones o los procedimientos. Pero lo que sí hemos de conocer es, bueno, cuando una persona es detenida, a ver, ¿con qué lo detuviste? Con sustancia A, B, C y D. Entonces nosotros tendremos que buscar, a ver, ¿con esas qué hago? Es muy sencillo. Ya en todo están las redes sociales y obviamente es para descubrir para qué se utiliza esto. Ah, para procesar tal estupefaciente, para poder hacer tal psicotrópico. Entonces lo vas a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí uno de ellos que maneja es la metafetamina y bueno, el hidrocannabinol, que es como si fuera la marihuana y bueno, otros tipos de precursores y químicos, ¿ok? Bien. Las que tienen valor terapéutico, pero consiguen un problema de salud pública, hay algunos que son, que se ocupan para combatir enfermedades, pero puede ser que sea utilizado para consumo ilícito, ¿no? Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, las mismas que se van a determinar dentro de las disposiciones, los productos que contengan derivados del cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC. El THC también tiene que ver con el asunto de la marihuana. Y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse o importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. Ojo, estamos hablando del 1% o menos. O sea, hay productos que pueden tener este tipo de THC o derivados de la cannabis, pero que el producto tenga 1% menos, ¿sí? Si tiene 1% menos, sí se puede comercializar. Obviamente tendrá que pasar todavía por un control sanitario. Si no pasa ese control sanitario, estamos ante un delito, ¿ok? Bien, ahora, como lo decíamos, la siembra, cultivo, cosecha,
elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, transporte, etc., etc., prescripción médica, suministro, empleo de sustancias psicotrópicas, ahora pues va a estar sujeto ¿a quién? Pues a la quién, a nada más ni menos que la Ley General de Salud, a los tratados internacionales, a las disposiciones del Consejo de Salubridad, los que establezcan las leyes de carácter general, las disposiciones relacionadas por el Ejecutivo Federal, ¿ok? La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, escuchen, para evitar y prevenir el consumo de sustancias inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos en las personas, se va a ajustar a lo siguiente. Hay sustancias que existen adictos que se la pasan, se las inhalan, pues sí, y ya sabemos a cuáles nos referimos, ¿sí? Y que los estados, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, bueno, van a tener que ajustarse a lo siguiente: determinar medios de control en los expendios de sustancias inhalantes, ¿no? Para prevenir su consumo por parte primero de menores de edad. O sea, está prohibido que se le vendan a menores de edad. Sistemas de vigilancia en los establecimientos destinados al expendio o uso de dichas sustancias, pues precisamente para que no sea empleado indebidamente. Brindarán atención médica que requiera a las personas que realicen o hayan realizado consumo de inhalantes, y promoverán y llevarán a cabo campañas de información y orientación al público para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de sustancias inhalantes. Esto de llevar campañas permanentes, a mí sí me gustaría saber dónde las hacen, porque bueno, aquí en el Estado de México no he visto ni una, ni en el ámbito estatal ni en el ámbito federal. A lo mejor en algún estado de la República sí, pero bueno, ni el federal ni el local, ¿eh? Bueno, a los establecimientos que vendan o utilicen sustancias inhalantes con efectos psicotrópicos que no se ajusten al control, se les aplicará sanciones administrativas que corresponden a la ley, ¿no? Entonces deben de cumplir con eso. Bueno, ¿cuál es la diferencia en estupefacientes y sustancias psicotrópicas? Ok, muy bien. Las dos están delimitadas, las dos debes de obtener un permiso para su transporte, deben de haber, están reguladas por la Ley General de Salud, y bueno, el que los mueva sin permiso, el que los tengas en posesión, el que los guarde en su casa, el que los venda, está cayendo en un ilícito. Y ahorita más adelante vamos a ver en qué supuestos y cuál es la punibilidad, ¿sí? Estupefaciente es que altera la sensibilidad y puede producir efectos estimulantes, ¿ok? Deprimentes, narcóticos o alucinógenos y cuyo uso continuo crea una adicción, ¿sí? Ok, eso es un estupefaciente. ¿Qué es un psicotrópico? Fíjense la diferencia. Altera la percepción y la conciencia provocando estados distorsionados. Puede afectar los sentidos, como la vista, el tacto, el olfato y el gusto y la audición, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que es un estupefaciente y un psicotrópico, ¿ok? Aquí altera la sensibilidad y en el otro altera la percepción, o sea, ves otras cosas, ven otras cosas, ¿no? Espero que haya quedado entendido. Tomamos cualquier duda al final de la conferencia, vamos a atender las dudas, ¿sí? Bueno, ya lo que vimos de la Ley General de Salud, ya entendimos, ya sabemos cuáles son los permisos, lo que tiene que establecer la Ley General de Salud en todas sus modalidades. Ya vimos la diferencia en lo que es un estupefaciente y un psicotrópico. Ahora vamos a lo que dice el Código Penal Federal, ¿sí? Bien, ahora pues como lo saben, tenemos nuestro pequeño break. Vamos a tomar nuestro pequeño break para que vayan por un cafecito. Nos falta todavía un poco más. Y si quieren un pancito o algo, ahorita en unos minutos nos vemos. Gracias, no me despido, en unos minutos regreso. Gracias.
Ya regresamos y ahorita vamos a ver lo que nos dice el Código Penal Federal. Ahorita van a ver por qué primero estudiamos la Ley de General de Salud y ahora ya nos abocamos al Código Penal Federal. Escuchen bien. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Entonces, hace un momento revisamos lo que es estupefacientes y psicotrópicos, ¿ok? Que con eso finalizamos la parte de la Ley General de Salud. Pues el Código Penal Federal establece que esos son narcóticos, ¿ok? Entonces, y bueno, y demás sustancias que determine la misma Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales, bueno, que sean de observancia obligatoria en México, ¿sí? Entonces, ya, ahora llegamos al término narcóticos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Bien, para los efectos de este capítulo, que bueno, está contenido en el artículo 193 del Código Penal Federal, son punibles las conductas que se relacionen con ¿qué? Estupefacientes y psicotrópicos y las demás sustancias señaladas en los artículos que ya vimos, ¿ok? Que constituyan un problema grave para la salud pública. Escuchen bien, salud pública. Ahora la pregunta es, por si para que no se me duerman, en los delitos contra la salud, ¿quién es la víctima? ¿Quién me lo pone en el chat? Vamos a ver si están despiertos. Esperamos unos momentos nada más. Vuelvo a preguntar, para los delitos contra la salud, ¿quién es la víctima? Todos dicen la sociedad, la sociedad, la sociedad. Tu respuesta es correcta, no es mala, pero la respuesta más indicada, la víctima es la salud pública. ¿Ok? Eh, es importante que lo tengan en cuenta porque sí les va a aparecer en las carpetas de investigación quién es la víctima de la salud pública. Y aquí lo interesante sería, bueno, cómo se podría definir en un delito contra la salud lo que sería la reparación del daño, ¿eh? Ahí sería lo interesante, ¿no? Cómo hacer ese cálculo. Pero bueno, eso ya es más de fondo. Fíjense, el juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto ahorita de delitos contra la salud, tomará en cuenta también lo que sería el artículo 51 y 52, que es del Código Penal, que son las aplicaciones de sanciones, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública. ¿Ok? Entonces, puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho o la residencia en su caso. Entonces, al momento de individualizar, ¿sí? Ya estamos hablando de que ya hubo sentencia condenatoria. Ahora viene la individualización de la pena y en esa misma audiencia, acuérdense que se ve lo de la reparación del daño, ¿sí? Pero ojo, como víctima tenemos la salud pública, ¿ok? Bien, entonces aquí el Ministerio Público, en su caso, al momento de individualizar, pues va a tomar en cuenta la cantidad, porque es quien propone la punibilidad, acuérdense, la especie. Hay narcóticos, pues más, no es lo mismo una sentencia por marihuana que, por ejemplo, por fentanilo, ¿no? No, no va a ser la misma sentencia, va a ser más alta de fentanilo. ¿Cuál fue la menor o mayor lesión puesta en peligro de la salud pública? Las condiciones del autor y va a verificar, oigan bien, si hubo reincidencia, ¿sí? Y aquí el juzgador lo va a tomar como un agravante para que sea una penalidad más alta, ¿eh? Bien. Y eso obviamente pues, se va a tener que acreditar. Se va a tener que acreditar en la audiencia de individualización. Que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Porque, por ejemplo, si no menciona ninguno de los aspectos que acabo de mencionar el Ministerio Público al solicitar la punibilidad, el defensor va a tener la oportunidad de argumentar que no puede pedir una
una penalidad alta porque no se acreditó todo lo que acabamos de señalar, ¿sí? ¿Y cómo se va a acreditar todo eso? Con, obviamente, medios de prueba. Y si no tiene medios de prueba para acreditar eso, estaríamos hablando que el delito tendría que tener una punibilidad que sería la mínima, ¿sí? Muy bien. Que bueno, para que tú llegues a una audiencia de individualización, pues es un poco complicado porque ya cuando estás en el caso y te sentencian condenatoria, por lo regular, el cliente te dice bye bye, ¿no? Pero bueno, eso ya sería en la práctica. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere se pondrá a disposición de la Autoridad Sanitaria Federal, en la cual procederá el acuerdo de disposición de las leyes en materia de su aprovechamiento ilícito o, en su caso, su destrucción, ¿sí? Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer delitos contra la salud, así como objetos y productos de estos delitos, cualquiera que sea su naturaleza de dichos bienes, se estará dispuesto en el artículo 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa, aquí debe haber una reforma, porque debe decir dentro de la carpeta de investigación, el aseguramiento que corresponda y el destino procedente, ¿no? El ministerio podrá hacerlo, ¿no? Es libre de disponer qué es lo que realizará, ¿sí? Obviamente en apoyo a la Procuración de Justicia o la solicitud en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o sus productos se destinen a la impartición de justicia, o bien promoverá en su caso la suspensión y la privación de derechos agrarios. Esto cuando se encuentra un cultivo, ¿no? Ante las autoridades que resulten componentes conforme a las normas aplicables. Y eso ya tendrá que ser ya en sentencia condenatoria, ¿sí? Bien. Ahora, la punibilidad. La punibilidad en lo que respecta a los delitos contra la salud será de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días multa, ¿sí? Bien. De 10 a 25 años, fíjense nada más. 10 a 25 años, fíjense si no es un problema. Pero ¿cuál es la estructura, lo que le llaman el núcleo del delito? ¿Sí? Bien. Pues bueno, primero analizamos los verbos, ¿sí? Primero, que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, aún gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados, ¿sí? Sin la autorización correspondiente que refiere a la Ley General de la Salud, ¿sí? Narcóticos, pues estamos hablando de estupefacientes o psicotrópicos, ¿ok? Pero ojo, es produzca, transporte, trafique, comercio y suministre, ¿sí? Bien. Aquí lo señala, bueno, los verbos, ¿sí? Aquí lo interesante del Código Penal es que más adelante nos indica, bueno, a qué se trata cada uno, ¿no? Por ejemplo, para los efectos de producir, se entiende el manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar, ¿sí? Por el simple hecho de que lo empaquen, por el simple hecho que le pongan una señal, que lo acondicionen, que lo escondan en un auto o en una caja que se va a ser enviada a otro país o a otro estado, ¿no? Algún narcótico, pues ya se considera como producción, ¿sí? Comerciar, significa? Se entiende por comerciar, se entiende por vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico, ¿sí? El simple hecho que lo compres es comercio. Y aquí es donde luego los clientes te dicen, oye, oye, Lick, es que yo la compré. Pues sí la compraste, pero ¿qué crees? El Código Penal es muy claro, el Código Penal Federal. El hecho de que la compres, con eso es suficiente para que sea comercio, ¿sí? Bien, pero ahora vamos a ver, bueno, cuándo, qué cantidades, ¿no? ¿Qué se entiende por suministro? Se entiende la transmisión material en forma directa o indirecta, ¿sí? Por cualquier concepto de la tendencia de narcóticos. El cliente dice, es que me lo dio, yo no se lo compré, pero me lo dio. Pues sí, esa es una transmisión material. Se llama suministro y se van a ir a proceso penal tanto el que te la entrega como el que lo recibe. Entonces aquí tenemos que entender bien cuál es el núcleo, como le llaman, el núcleo del delito, para poder hacer un análisis completo, bueno, qué hechos son,
yo siempre les recomiendo, antes de analizar los hechos, nos quitamos el chip de abogados, entiendes bien el hecho, ahora sí conecto mi cable jurídico y ahora sí hago el análisis de la adecuación del tipo penal, lo que se conoce como tipicidad, ¿sí? No me voy a meter en la teoría del delito porque nos tardaríamos hasta mañana, yo creo. Bueno, ojo, el comercio, ya entendimos que es comercio, y el suministro de narcóticos podrá ser investigado y perseguido, en su caso sancionados por la autoridad del fuero común. Esto quiere decir que los tribunales estatales respecto a los delitos contra la salud van a investigar lo que es el comercio y el suministro, ¿sí? En los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del 474, de dicho, o sea, el ordenamiento 474. Esto del 474, del, que lo vamos a analizar, va a ser hasta la próxima semana. ¿Por qué? Les tengo una sorpresa. Hoy estamos viendo delitos contra la salud. El próximo sábado, igual en Conferencia Vampiro, vamos a analizar narcomenudeo, ¿ok? Para que entiendan y vean la diferencia de todo esto que tiene que ver con los delitos contra la salud. Pero ojo, nada más el comercio y el suministro. Y para atenderlo más del foro común, vamos a repetir, comercio, ¿qué se entiende por comercio? Vender, comprar, adquirir o enajenar. Y suministro, la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de tendencia del narcótico. Bajo esos dos supuestos, va a investigar la autoridad del foro común, ¿sí? ¿Cuáles quedan fuera del foro común? Quedan fuera lo que es producir, ¿sí? Lo que es producir queda fuera de la investigación del foro común, que para mí, desde mi punto de vista, está mal. Aquí debe de haber una reforma y, bueno, siendo yo autoridad, en el cual el foro común debe de investigar en todos los casos, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que señala ahorita hasta el momento la ley. Fracción 2. Introduzca o extraiga del país algunos de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuera de forma momentánea o de tránsito, ¿sí? Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegara a consumarse, pero de los actos realizados se desprende claramente que esa era la finalidad del agente, en este caso del sujeto activo, la pena aplicable será hasta de 2/3 partes previstas en el presente artículo, ¿no? No es lo mismo que lleguen en un avión con droga ilícita en las maletas y los detengan al momento de ingresar al país, a que ya pasen la aduana y posteriormente sean detenidos, ¿sí? O sea, son dos cuestiones diferentes. ¿Habrá esta disminución? Si no llegara a consumarse. Y no se llega a consumar cuando estás en el puesto de aduana, ¿ok? Porque ahí es el momento en que los detienen. Otro es que aporte recursos económicos de cualquier especie, colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de algunos delitos a que se refiere este artículo, ¿sí? Que realice actos de publicidad o propaganda para que se consuma cualquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior, ¿sí? Aquí es donde yo luego me pongo a pensar, aquí este que realice actos de publicidad o propaganda, pues yo sí me abriría carpeta de investigación a todos esos grupitos que hacen apología del delito, que andan hablando de que del consumo, ¿no? O de la venta o propaganda, pero bueno, ahí siguen cantando sus tonterías, pero en fin. Las mismas penas previstas en este artículo y además privación del cargo o comisión de inhabilitación por 5 años cuando está vinculado a un servidor público, ¿sí? Además de que la punibilidad es más alta para un servidor público. Además de esa, su inhabilitación, ¿sí? Que permita, autorice o tolere cualquiera de las conductas señaladas, ¿no? De las que acabamos de ver, que tengan la vista, ¿no? También otros de 5 a 15 años, al que posee alguno de los narcóticos que ya hemos señalado, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el 194, obviamente de las que ya vimos, ¿no? Ambas de este código, ¿sí? Una cosa es poseer, pero ¿con qué finalidad, no? O sea, a lo mejor lo posee para consumo, pero estarán de acuerdo que si tú agarras, detienen a una persona con 5 kilos de una estupefaciente o un psicotrópico, un narcótico, pues no va a ser para consumo, ¿sí? Pero
el Ministerio Público va a tener que acreditar, ¿sí? Si es con esa finalidad. O sea, porque una mano posee, ¿sí? Entonces, no es lo mismo poseerla que traficarla, que moverla y todo, ¿no? Y aquí les voy a poner un ejemplo. Y ya nos pasó en la vida real. Detienen a dos sujetos, están en un vehículo y los detienen con narcótico. Muy bien. Eh, pues dentro de la clasificación jurídica del Ministerio Público, establece que es posesión con fines de comercio. Y ya cuando a mí me platican el asunto, ese asunto los estuvo cocheando ya hace unos años. Y yo les decía, no, pues a ver, búscale la carpeta, ¿cómo acreditó el fin de comercializar? Pues es que nada más por la cantidad que tenía y porque había unas en bolsita. Eso fue lo único que está mencionando el Ministerio Público. Le digo, no, pues ya se le cayó el asunto al Ministerio Público. Muy sencillo. Y además estaba parado el carro. Entonces, ya después hizo la reclasificación, ya cuando no podía con una cosa, reclasifica, y ahora no es por posesión, por fines de comercialización, sino con fines de transporte. Y ya me voy a leer la pregunta y le digo, ¿y qué pasó ahí, maestro? Le digo, a ver, ¿el auto estaba detenido, quieto, o estaba en movimiento? No, pues nada más dicen que estaba quieto. A ver, ahora acredítame que el vehículo estuvo en movimiento con antelación. Pues resulta que nunca lo pudieron acreditar. Lo pudo haber acreditado con una cámara, ¿no? Por ejemplo, una cámara del C5 donde se ve que se mueve el carro y entra a esa calle, ¿no? Le ayudaría un poco, pero no existió nunca un video. Entonces, si el auto estaba ahí. Entonces, lo único que pudo acreditar ahí el Ministerio Público fue la posesión. Y obviamente la diferencia, pues sí es que vas de 5 a 15 años a la otra penalidad que es hasta 25 años. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar como abogados defensores? Que una cosa es la posesión y otra cosa es la posesión con fines de qué, ¿sí? Que es otro supuesto. Lo tenía en posesión, sí, pues a lo mejor ahí sí, eso lo llega a acreditar. Pero ¿cómo acreditas comercio? ¿Cómo acreditas que fue por transporte? ¿Cómo acreditas traficar? ¿No? Que lo tuviste envolviendo. ¿Cómo lo acreditas? No hay manera. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso. Ya hay un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual establece que el hecho de que tenga una cierta cantidad de narcóticos no es un hecho suficiente para poder acreditar que es con fines de comercialización. La posesión de narcóticos podrá ser investigada por las autoridades del Fuero Común en los términos de la Ley General de Salud cuando se colmen los supuestos de 474, que es el ordenamiento que vamos a ver la próxima semana. Cuando el inculpado posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla previstas en el 479, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por 1000, ¿sí? Ok. Las ahí referidas se presume que la posesión tiene como objeto comer alter algunas de las conductas previstas en el 194. Fíjense, este artículo es clave, ¿no? Y es la parte que ya se manifestó la Suprema Corte, ¿no? En lo cual, pues, sí le dio el amparo a un sujeto, ¿ok? Fíjense lo que dice este artículo. Cuando el inculpado posee una cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por 1000 el narcótico, ¿sí? Se presume, se presume que hay una posesión con un fin de qué, del 194. Vamos a regresarnos, y el 194 nos dice, ¿con los fines de qué? Ah, con los fines de producir, transportar, traficar, comerciar o suministrar. Pero se presume, ¿ok? Pues ya hay un pronunciamiento en el cual no por el simple hecho de que tenga una cantidad mayor de 1000, se presupone que va a realizar la otra finalidad, sino que el Ministerio Público tiene que allegarse de otros medios de prueba para poder acreditar lo señalado en el 194, lo que es traficar, suministrar y todo lo que ya vimos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esto porque es muy esencial en un caso en concreto. ¿Sí? Entonces, ojo con esto para que cuando un día se les llegue a tener un asunto de esta naturaleza, verifiquen bien el 195. ¿Sí? Ok, bueno, ahora,
vamos a hablar de esta cantidad. Muy bien. Vamos a abrir nuestra calculadora para poder tener pues, un enfoque más preciso de esta cantidad igual o superior a la que estoy de multiplicar por 1000. ¿Ok? Vamos a ver que el imputado lo agarraron con posesión de narcóticos. Muy bien. Y en este caso, esta tabla del 479 nos indica que estas son las dosis máximas para un consumo personal. O sea, si una persona trae esta cantidad, no puede ser detenida porque es de un consumo personal e inmediato, ¿sí? Pero vamos a poner un ejemplo que es un narcótico que lo vamos a poner aquí, por ejemplo, marihuana, cannabis, ¿sí? La cannabis para una persona de consumo personal es de 5 gramos, ¿sí? ¿Qué pasa si esta cantidad de 5 gramos lo multiplico por 1000? ¿Cuánto es 5 por 1000? Son 5000 gramos. Ahora vamos a preguntarles en el chat para que no se me duerman. 5000 gramos, ¿a cuánto equivale en kilos? Espero que no se me duerman. Bueno, ya son 12:30, ya un poco tarde, pero bueno. Por eso se llama conferencia vampiro. Ya nos dijeron por acá, licenciada Elizabeth, son 5. ¿Quién más opina? 5, licenciada Anita, licenciada Diana. Ok, muy bien. Perfectamente bien contestado. Entonces, si una persona, fíjense qué detallazo esto. Si la detienen, si tienen posesión 4 kilos de marihuana, no se estaría en el supuesto de que se piense traficar, que se piense transportar, que se piense comercializar, ¿sí? O sea, no es, la ley así nos dice. Pero si lo agarran con 5 kilos, están en ese presupuesto. Ya la Suprema dijo, pues sí son 5 kilos, pero acredítame con otra cosa para pensar que va a comercializar o va a transportar o todo eso. Aunque tiene que acreditarse con otro medio de prueba. Entonces, eso es lo máximo, ¿sí? O sea, lo máximo para que no se pueda considerar a otro más. Aparte, tiene que acreditar con otra cosa, ¿sí? Entonces, esta tabla es muy importante porque se va a ver en otros casos. La vamos a analizar en otros supuestos. Pero ahorita, para que se den una idea más o menos, ¿no? Más o menos se den una idea de cuánto es lo máximo que te parte de un lado a otro con respecto al Código Penal Penal. ¿Sí? Bien. Cuando las circunstancias del hecho de la posesión de alguno de los narcóticos que ya los cubrimos, sin la autorización que refiere a la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada al 194, de todos modos va a haber una penalidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la tabla nos dice son 5 gramos, ¿ok? Hasta 5 gramos. Después de 5 gramos, por ejemplo, 10, 15, 20, 30 gramos, ya va a caer en esta punibilidad, ¿sí? Quien tenga en posesión una cantidad mayor a esta tabla, la penalidad va a ser de 4 a 7 años de prisión y de 50 a 50 días multa. Sí, bueno, esa es la pena de la multa, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado de este umbral que tenemos. ¿Cuál es el umbral? El umbral es de que una cosa es la posesión y otra cosa es la posesión con finalidad de qué. Y aguas, porque la simple posesión, 4 a 7 años, ¿ok? Pero si se llegan a acreditar los supuestos para el 194, que sería comercialización, suministro, transporte, ejemplos, la punibilidad es más alta, ¿sí? Entonces, es importante el análisis que estamos realizando. Es por eso la importancia de esta conferencia y aparte, pues ustedes se van a llevar ese aprendizaje, ¿ok? Ahora, fíjense, el Ministerio Público Federal no procederá penalmente por este delito en contra de las personas que poseen que medicamentos que contengan narcóticos cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad de dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posee o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quienes los tienen en su poder. Lo que platicamos, una persona puede estar enferma,
puede ir a la farmacia a comprarse un estupefaciente, como lo recetó un médico, con la autorización del médico, que ya tu receta con código de barras y todo. Y obviamente le van a dar lo que señala para su tratamiento. Esa persona al salir de la farmacia, si está en posesión de su tratamiento, no podrá proceder el Ministerio Público penalmente, ¿sí? Entonces, y ese es uno de los casos muy comunes, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo conozcan. Otro donde no va a proceder va a ser en el peyote o hongos alucinógenos, cuando por la cantidad de circunstancias del caso pueda presumirse que serán utilizados para ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así reconocidos por sus autoridades propias, ¿sí? Obviamente aquí nada más hay un término que es presumir que sean utilizados para eso, ¿sí? Estarán de acuerdo que no va a ser lo mismo que una persona traiga una bolsita con peyote, una bolsita con hongos alucinógenos y que se presuma que va a ser para una ceremonia, a que traiga 100, 200 kilos. ¿Están de acuerdo? Si trae 200 kilos, pues va a ser puesto ante la gente del Ministerio Público. Pues sé cómo acredita esa parte, ¿no? Para los efectos de este capítulo se entiende por posesión, fíjense, la tenencia material de narcóticos o cuando estos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona, ¿sí? Bien. La tendencia material de narcóticos o cuando estos estén dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. ¿Cuál es el radio de acción de una persona? No sé, 1 metro, medio metro. Dentro de un vehículo, pues no hay tema, pues es dentro del vehículo. Si una persona está dentro del vehículo y dice, no, ¿qué crees? Pues ya te encontramos cierta cantidad de narcóticos puesto a disposición. No, no son míos, está en tu radio de acción. Simplemente va a ser puesto a disposición, no, y te vas a ir a proceso, ¿no? Ahora, aquí nos decía una penalidad, ¿se acuerdan cuál era? ¿De 4 a qué? Nos regresamos. De 4 a 7 años. ¿Ok? Si es de 4 a 7 años, a ver, díganme ustedes. ¿Cabe el acuerdo reparatorio en delitos contra la salud? Digan sí o no en el chat. ¿Cabe la suspensión condicional del proceso en un delitos contra la salud? Digan sí o no. Buena pregunta, ¿no? Recuerden, son 4 a 7 años. Si lo sumamos son 11. La media aritmética en delitos contra la salud solamente por la posesión es de 5,5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que no, tampoco entra una suspensión condicional del proceso. ¿Qué quedaría en un procedimiento de delitos contra la salud nada más por posesión? Pues obviamente que, no sé, que por ejemplo se vaya a un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, acuérdense que es la disminución de una tercera parte. ¿Cuándo sería la tercera parte de 4? Pues póngale que la mitad es 2, una, póngale, ¿no? Va a obtener una penalidad de 3 años, pague la reparación del daño, que ahí estaría bueno saber cuál sería la cuantificación, porque pues no es una persona a quien hay que pagarle la reparación del daño, sino es al gobierno. Y podría haber un sustituto, ¿sí? O sea, al final de cuentas, si en la posesión puede salir libre por un sustituto señalados en los códigos penales estatales o el Código Penal Federal, pero al último te vas a terminar con un antecedente penal, ¿sí? Pero vas a salir libre, ¿sí? O te vas a sujetar a una suspensión también, dependiendo, a un sustituto, perdón, y de ese sustituto, pues obviamente, pues vas a salir libre, pero vas a tener que cumplir unas condiciones, además del pago de la reparación del daño. Y además de que te vas a meter en algunas condiciones que van a señalar dentro del mismo juez de ejecución. Entonces, piensen cuál sería su estrategia, ¿ok? Porque recuerden que no aplicar el procedimiento abreviado tendrías que hasta el auto de apertura a juicio y llegando a juicio ya no hay procedimiento abreviado. Pero ojo,
Si ocupas el procedimiento abreviado, ¿puedes ocupar los sustitutos de pena que se mencionan los códigos del Foro Común? La respuesta es sí. Entonces, puedes sacar a tu cliente, pero va a tener antecedentes. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Esa es la parte práctica que observamos en nuestras conferencias vampiro. Para efectos de este capítulo se entiende posesión la tendencia material de los narcóticos, ya lo vimos en radio de acción. La posesión de narcóticos podrá ser perseguida por el foro común, ¿sale? Cuando se culminen los 474, que el próximo sábado lo vamos a ver, pero la posesión sí lo investiga el foro común, ¿sí? Las penas, en su caso, que resulten aplicables por los delitos del 194, fíjense, o sea, son las del 194, ¿sí? Las altas, ¿no? Hasta 25 años. Pero pueden ser aumentadas, hay agravantes. ¿Cuándo es agravante? Pues, ¿qué creen? Cuando son servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar los delitos contra la salud. Si es un servidor público encargado de prevenir, denunciar, investigar o juzgar, ¿qué creen? Se aumenta en una mitad. O sea, aumentas la pena mínima en una mitad y aumentas en una mitad la pena máxima. Vamos a regresarnos para que se den cuenta cuando un servidor público está en un área de prevención o de investigación de delitos contra la salud, cuál sería su penalidad si se saliera culpable, condenatoria. Pues ya lo vimos, fíjense, de 10 a 25 años. Súmale 10, súmale la mitad, son de 15, de 25, súmale la mitad, son 12.5. 12 más 25 son 30, no, 47, no, no, 12 más 25, digo, 12 más 25 son 37.5, la máxima, ¿sí? Cuando es servidor público, ¿sí? O sea, todavía se aumenta en una mitad, ¿sí? También eso pasa si son miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿no? En retiro, en reserva o en activo, ¿sí? Ahora, en este caso se impondrá a dichos servidores también la suspensión de 5 años de inhabilitación o hasta el tiempo que pase en prisión. Si son de las Fuerzas Armadas, será la baja definitiva y también se le va a inhabilitar. Muy bien. También se va a aumentar si la víctima fuera menor de edad o incapacitado para comprender la relevancia. Esto ocurre cuando ocupan a personas, niñas, niños, adolescentes, por ejemplo, en el comercio, ¿sí? Si se utilizan, como lo dije, menores de edad o incapaces, se comete en centros educativos, asistenciales, policías o de reclusión, o en sus inmediaciones con que ellos acudan. Es grave la venta de narcóticos en escuelas, por ejemplo. La conducta sea realizada por profesionales de la salud que se valgan para esa situación para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que esté en una farmacia, que tenga cerca esos narcóticos y que la haga una venta ilegal, que los haga perdedizos y después los venda, ¿me entienden? Suspensión de derechos para el ejercicio profesional, hasta 5 años, ¿no? De prisión. El agente determine a otras personas a cometerlo, o sea, que induzca a cometerlo, aprovechándose el ascendiente familiar o moral o la autoridad o jerarquía que tenga sobre ella. Ahora, por ejemplo, a mí me tocó en una investigación que hice cuando era servidor público, que pues detuvimos al tío, a la tía, a la mamá, al papá, todos, porque utilizaban a los hijos a vender narcóticos, ¿no? Entonces, pues sí, les tocó una penalidad muy alta. Al papá le dieron 33 años de prisión. Entonces, sí, sí, la pena sube mucho. Se trata del propietario, poseedor o arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleará para realizar algunos de los delitos que ya vimos. Permite su realización a terceros. En este caso, además, se clausurará en definitiva el establecimiento. Entonces, cuando se encuentra drogas con fines de de comercialización en un centro nocturno, eh, la pena máxima son 37 años. O sea, imagínense el problemón que pasa ahí. Entonces,
tenemos que conocer la situación de los delitos. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión el decomiso de los objetos y productos del delito al que desvíe por cualquier medio, contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley, ¿sí? El acondicionamiento por ejemplo se pasa cuando hacen el ocultamiento del narcótico, lo esconden no sé, por ejemplo, en un librero, lo esconden, por ejemplo, en un colchón, lo esconden en cajas. El hecho de hacer ese acondicionamiento, con eso es más que suficiente, ¿sí? Obviamente que eso no lo hacen a la luz pública, eso por lo general se encontraban en cateos y nosotros tendríamos que pues, analizar desde el cateo como abogados defensores, ¿sí? Pero sí la problemática se complica en esas situaciones. La misma de prisión, la misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para los servidores públicos, ¿no? Por 5 años o por lo que dure la penalidad. Son precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas los definidos en la ley en la materia. Hay una materia específica que habla, bueno, cuáles son los precursores químicos y cuáles, bueno, antes van a estar prohibidos, ¿ok? Eso de precursores químicos y químicos esenciales no lo vamos a ver hoy, ni tampoco la próxima semana, ya en otra conferencia lo trataremos. Al que sin mediar prescripción médica administre una persona sea inyectado, inhalado y ingestado, pues algún narcótico, que lo hemos estado viendo, o sea, que lo prescriba y que esté legalmente para autorizarlo, se le impondrá de 3 a 9 años de prisión, ¿sale? Cualquiera que fuera la cantidad administrada, las penas se aumentarán hasta una mitad, más si la víctima es menor, incapaz, para resistirse, ¿no? No hay una prescripción médica, sino simplemente, pues, simplemente la administra, ¿no? Administra ese narcótico, se le va a imponer esa pena, ¿no? Que ahí, por ejemplo, sería interesante o tendríamos que analizar cómo llegó ese narcótico a esa persona, ¿sí? Porque no tiene patitas, no camina solito en la calle, no le va a llegar por mensajería o no sé, o a lo mejor le llegó por mensajería, porque el hecho de que le haya llegado por mensajería, aguas porque ya se va a otro tipo penal, ¿eh? O que otra persona se lo dio, o otro tipo penal. O sea, es importante hacer un análisis preciso de esta situación. Al que indebidamente suministre gratis, prescriba a un tercero mayor de edad algún narcótico para su uso personal inmediato, también se le va a poner de 2 a 6 años de prisión, a que lo haya suministrado, aunque sea gratuitamente, ¿sí? Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta en una mitad. Ese es su agravante. Las mismas penas en el párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro a que consuma cualquiera de los narcóticos señalados en el artículo. Eh, es importante que muchos clientes dicen en materia de delitos con salud, es que yo nomás se lo di, con eso es suficiente para que te vayas a proceso penal, ¿sí? Es que yo le ayudé, también te vas a proceso penal. El simple hecho del contacto con una sustancia, con un estupefaciente, con un psicotrópico, es muy delicado, ¿sí? El simple hecho del contacto o que tengas conocimiento a la vista que lo tiene una persona. Hasta por eso te pueden llevar a proceso penal. Y nosotros como abogados de profesores, pues tenemos que señalar bien los hechos para ver cómo establecer nuestra teoría del caso. Al que se dedique al campo, la siembra, el cultivo, lo que se dedica a la agricultura en términos generales, cultive, coseche plantas de marihuana, amapola, hongos, alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares por cuenta propia o con financiamiento con terceros, va a haber una penalidad. Sí, a la gente que lo produzca en el campo va a ser de 1 a 6 años. Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia, posesión, consienta la siembra, ¿no? El cultivo o la cosecha de dichas plantas, ¿no? Una persona le pide permiso, oye, voy a tu parcela, voy a sembrar, y el otro dice, sí, te pago tanto, y el otro señor ni siquiera va y visita su parcela y no sabe ni qué están sembrando, pues resulta que estaba sembrando este tipo de estupefacientes o psicotrópicos
y es detenido también. Y él va a decir, no, pero es que yo no sabía, él nada más yo le estoy rentando mi parcela así, pero tú con tu obligación era ir a ver qué sembraba y no lo hiciste, fuiste omiso. Entonces, también te vas a ir a proceso penal. Entonces, tenemos que evaluar bien los hechos, ¿sí? Si en las conductas descritas no concurren las circunstancias que en ellas precisa, pues la pena será de hasta de 2/3 partes, ¿no? Nada más. Siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en la fracción 1 y 2, ¿no? Si falta esta finalidad, la pena será de 2 a 8 años de prisión, ¿sí? Obviamente, cuando hay delitos contra la salud donde están involucrados sujetos activos del servicio público, pues obviamente va a requerir un agravante, van a ser inhabilitados. En el caso de las Fuerzas Armadas será una baja definitiva y también se les va a inhabilitar para tomar cargo o posición pública, ¿sí? La siembra, cultivo, cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos. Obviamente que debe de existir una autorización, ¿sí? Para tal efecto emite el Ejecutivo Federal. ¿Habrá autorizaciones para sembrar esto? Pues sí, las va a haber, pero va a ser para fines médicos o para fines científicos. Fuera de estas circunstancias es considerado un delito. Mucha gente piensa, es que estoy en mi casa, puedo poner mi planta. No, pues ¿qué crees? Si hay un cateo, te vamos a llevar a proceso. Entonces, no es viable tal situación. El Ministerio Público, la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una persona relacionada con algún procedimiento de los hechos señalados es farmacodependiente, deberá informar a las autoridades sanitarias para que realicen pues los estudios necesarios y su ayuda psicológica, ayuda médica. En todos los centros de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación de farmacodependiente. Y bueno, sí me gustaría ver bien esas estructuras porque los reclusorios son todo un show y lo conocemos muy bien, ¿ok? Para el otorgamiento de condena condicional del beneficio de la libertad preparatoria cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá, en todo caso, que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación bajo vigilancia de la autoridad ejecutoria. Hay en la Ley Nacional de Ejecución de Sentencia, bueno, la Ley Nacional de Ejecución se llama, hay un juez de ejecución. Ese juez de ejecución es el que se va a encargar la vigilancia y el control de todos los actos que se realicen durante el cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Va a llegar un momento que pueda utilizar un beneficio de esa libertad, beneficios preliberales, ¿no? Esos beneficios pueden ser una libertad condicional o una libertad anticipada, ¿sí? Obviamente, nosotros tendremos que hacer un estudio de fondo para ver, bueno, ¿se irá por esos nuestro cliente o se irá con respecto a lo que son los sustitutos? Esto partiendo si utilizó un procedimiento abreviado, ¿sí? Aquí es importante que, bueno, para los beneficios de liberación preparatoria, si no se va a considerar las malas conductas por la farmacodependencia, pero sí se va a exigir para obtener ese beneficio de libertad que haya realizado una rehabilitación el sentenciado, ¿sí? Obviamente bajo la autoridad ejecutoria, esto es el juez de ejecución, ¿sí? Es importante que lo tomen en cuenta. Pues bueno, con esto hemos concluido la conferencia de hoy. En verdad, muchas gracias por su presencia. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Va a estar en nuestro canal de YouTube esta conferencia. Y bueno, los espero el próximo fin de semana para que veamos lo que es ahora el narcomenudeo. Muchísimas gracias. Lo traté de también hacerlo lo más sencillo que pude. Y bueno, pues, espero que haya sido sagrado. Y permítanme un segundo, por favor.